En el camino puede acontecer cualquier cosa. En el camino a la boda está pasando muchas cosas. Hay gente que Satanás le está tirando por todo lado, porque él sabe que tú vas camino a la boda. Él sabe que tú vas camino a la celebración. Él sabe que tú vas camino a encontrarte con Jesús. Él sabe que tú vas camino a encontrarte con tu amado. Hay pleitos que está levantando en medio del camino. Se están levantando los gigantes. Se está levantando guerra. ¿Por qué? Porque él sabe que si te apaga la lámpara, no puede esperar al esposo. ¿Por qué te quieren apagar la lámpara? Es porque él sabe que tu lámpara está alumbrada. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos vosotros aceite, porque vuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a lo que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ella iba a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén, gloria a Dios. Amante Dios y Padre nuestro, Dios que mora en las alturas, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Señor, tú eres Dios de misericordia. A su nombre, tome asiento en esta noche. Hay una atmósfera de Dios muy bonita aquí en esta noche. No sé cuánto la pueden sentir. Gloria a Dios. Yo quiero hablar en esta noche con el tema llamado mantener la lámpara encendida. Quiero alinearme un poco al tema mantén tu llamado, Cristo viene pronto. Entonces quiero ministrar con el tema llamado a mantener la lámpara encendida, y con el subtema mantente velando, Cristo viene pronto. Dígale a su mano que está a su lado: mantén tu lámpara encendida. Dígaselo claro: te llamaron para que mantenga tu lámpara encendida. Cuando nosotros hablamos de la palabra llamados a mantener la lámpara encendida, aquí hay diferentes temas conectados. Gloria a Dios. Por ejemplo, llamado, y segundo, mantener. Cuando hablamos de la palabra llamado viene del griego o del hebreo kaleos. Y esta palabra, cuando los hebreos la utilizaban como llamado, tenía diferentes significados. Y yo quiero tocar 7 significados de lo que significaba la palabra llamado para los hebreos. Ellos inmediatamente espiritualizaban los llamados cuando venía un llamado de parte de Dios. Número 1, tenía que ver con la palabra convocar. Número 2, la palabra llamado tenía que ver con invitación. Número 3, tenía que ver con propósito. Número 4, para despertar un potencial. Número 5, tenía que ver con una persona tener pasión por Dios. Número 6, tenía que ver con conocer la voluntad de Dios y para qué Dios lo llamó. Y número 7, en medio del llamado, Dios entregaba dones y entregaba talento. Gloria al Señor. Y cuando los hebreos iban a mencionar la palabra llamado, ellos entendían que había una convocación, que lo estaban invitando, que en medio de eso ellos tenían que entender que había un propósito a ese llamado.
y también tenían que entender cuál era la voluntad de Dios. Ellos entendían que cuando Dios llamaba, Dios no llamaba por llamar. A todo el que Dios llamaba, Dios le entregaba una asignación, y junto a eso le entregaba un propósito, entregaba dones y entregaba talento. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que estamos aquí hemos sido llamados, y de una u otra forma a nosotros se nos entregó algo en la mano. Hay gente que entiende que se le entregó, hay otros que todavía no saben lo que se le ha entregado. Pero si tú todavía no conoces qué fue lo que se entregó, tú todavía estás a tiempo para que investiguen la presencia de Dios, qué fue lo que se entregó en la mano de que tú tienes. Por eso es posible que tal vez tú tienes guerra para tú conocer lo que se te entregó, porque el enemigo de la tiniebla, él es experto para que tú desconozcas qué se te entregó cuando Dios te llamó. Alguien bendice a Dios en esta hora. Y para hablar, mantén la lámpara encendida. Cuando hablamos de la palabra mantener, tiene que ver con no descuidarse, con luchar, tiene que ver con tratar de que lo que está, aleluya, en tu mano, que tal vez está encendido, no se apague. Tiene que luchar legítimamente con tu vida, con el Señor. Esto tiene que ver con la palabra mantener. Todo el que está aquí y sabe que para algo poder funcionar necesita mantenimiento. La familia necesita mantenerse, el hogar necesita mantenerse, el matrimonio necesita mantenerse. Si usted tiene un vehículo, el vehículo necesita mantenimiento, su propio cuerpo necesita mantenimiento. O sea, todo lo que está sobre la faz de la tierra necesita mantenerse y necesita un mantenimiento. O sea, todo el que ha sido llamado de Dios, si no mantiene lo que se le entregó, fácilmente se puede morir, se puede deteriorar. Si se descuida, eso se puede esfumar. O sea, a nosotros nos entregaron algo y nos llamaron a que tengamos que velar por lo que se nos entregó. Aleluya, alguien alaba a Dios en esta hora. Y el sistema es mantente velando, Cristo viene pronto. Cuando nosotros hablamos de la palabra velar, nosotros tenemos que decir que velar es hacer centinela o hacer guardia de día y de noche. Cuando usted está velando, no se puede dormir, no se puede descuidar, tiene que mantenerse observando lo que usted está cuidando. ¿Sabe por qué? Porque el punto número uno, si usted se duerme, es posible que se descuide, y si se descuida, es posible que lo que usted estuvo cuidando vengan y se lo roben. Es posible que eso corra peligro. Por lo tanto, no se puede dormir, tiene que mantenerse velando de día y de noche con lo que Dios le entregó. ¿Y de qué usted lo va a cuidar? Tiene que entender que hay un devorador que anda velándolo como león corriente buscando a quien devorar. Si el león ve que usted está descuidado, él no va a respetar de que antes usted tenía unción, ni que tampoco usted conoció la Biblia. Él no respeta eso. Lo que él respeta es un hombre que esté en la brecha y esté protegido con la sangre de Cristo. Alguien alaba a Dios en esta hora. Gloria a Dios. Dios está aquí en esta hora. Y nosotros hemos acabado de leer en un libro, aleluya, de Mateo, a la altura del capítulo 25, donde este escritor llamado Mateo estaba tratando de escribir lo que es, aleluya, esta historia de las 10 vírgenes. Y Mateo estaba tratando de ilustrar lo que era una boda oriental cuando estaba escribiendo el capítulo 25 de Mateo, aleluya. Cuando este hombre habla de que habían 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Él dice que el reino de los cielos es semejante a ella, donde habían 5 que eran sensatas y 5 que eran imprudentes. Alabado sea el nombre del Señor. 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron su vasija, mas no tomaron respuesta con ella. Pero las prudentes tomaron aceite y tomaron también su lámpara llena de aceite, porque ellas sabían que se estaban preparando para una boda y ellas no podían, aleluya, estar falta de aceite. Su lámpara no podía apagarse, porque si la lámpara se apagaba, es posible que el esposo la rechazara. Alabado sea el Señor. Pero cuando yo observo que este hombre está tocando el término de aceite y el término de lámpara, cuando yo me voy a observar lo que significa el aceite, en aquellos tiempos cuando los hebreos se referían a la palabra aceite, la palabra aceite tenía que ver con untura, tenía que ver con ungüento. Ellos inmediatamente
cuando ellos se daban el aceite de oliva, para ellos no era un cualquier aceite, para ellos esto tenía un significado tan poderoso, porque para ellos Dios tomó y habló con Moisés de que hiciera el aceite de la unción, y Dios le dijo a Moisés que no derramara el aceite de la unción sobre carne, sino sobre lo que Dios le dijera que tenía que derramarlo. El aceite se usaba para ungir a los sacerdotes y ungir a los reyes que Dios llamaba. El aceite no era cualquier cosa. Ellos decían que el aceite era la bendición que Dios tomaba para bendecir su tierra. El aceite llegó a ser tan significativo en el pueblo de Israel que Dios le prohibió en Éxodo capítulo 33, a la altura del verso 10, Dios le prohibió al pueblo que usaran ese aceite para beneficio personal. Solamente tenían que usarlo para la unción. Para ellos el aceite era tan importante porque ellos usaban para combustible, para la lámpara, lo usaban para cocinar. Pero había un punto muy importante, que el aceite también representaba la unción del Espíritu de Dios. Alguien alaba a Dios en esta hora. O sea que para los judíos no era cualquier cosa darle de aceite. Este aceite representaba la unción, lo tenían preservado. Dios le dijo a Moisés: manda a los hijos de Israel que traigan aceite para el candelero, aceite puro de oliva, para hacer arder el candelero de la mañana hasta la noche. Esto tenía que ser perfecto en Israel. El candelero no se podía apagar. Lo que hacía que el candelero estuviera encendido era el aceite. Dios le estaba diciendo a Moisés: si esa lámpara se apaga, va a haber problemas en Israel. Dile a ellos que traigan aceite machacado para que ardan la lámpara todos los días. Dice que la lámpara tenía que mantenerse ardiendo desde la mañana hasta la noche. Si la lámpara se apagaba, era porque el sacerdote estaba descuidado, y si el sacerdote estaba descuidado, también el pueblo estaba descuidado. Algo había con esto aquí. Alguien alaba a Dios en esta hora. Si la lámpara se apagaba, entonces esto estaba diciendo que Dios se había apartado del pueblo. La gente que eran enemigos de Israel, ellos sabían cuando la lámpara de Israel estaba encendida y cuando estaba apagada. Ellos decían: la lámpara se le apagó. Ya el Dios que sacó a los filisteos delante de los israelitas no está con ellos. Vamos a tomar su tierra y vamos a tomarlo a ellos también. Pero cuando la lámpara estaba encendida, ellos sabían que había problemas, que el Dios que venció a los filisteos todavía estaba con el pueblo de los israelitas. Que es lo que te estoy diciendo, aquí hay gente que el enemigo está esperando que la lámpara se le apague para entrar y tomar lo que no le pertenece. Una basanda. Aquí hay gente que el enemigo está esperando que se le apague la lámpara. Él quiere tocar tu matrimonio, él quiere tocar tu ministerio, él quiere tocar tu familia, él quiere tocar tu finanza, él quiere tocar lo que te pertenece, él quiere tocar tu casa. Pero él sabe que con la lámpara encendida no puede tocarte. Están esperando que se apague tu lámpara. Dile al diablo: apaga otro, pero a mí no me va a apagar. Yo tengo mi lámpara encendida. Mi lámpara me la prendió Jehová y mi lámpara me la apaga él. Alguien alaba a Dios. Porque yo dije que esta campaña es un 911 para la iglesia. Es que aquí hay gente que está luchando por su lámpara. Aquí hay gente que está sintiendo guerra, y es por el aceite que portan. La basanda, la barriba senda. Hay gente que está sintiendo guerra, y es por el aceite que portan. Aquí hay gente que Dios le revela. Aquí hay mujeres que Dios la usa. Aquí hay gente que conoce cuando Dios se mueve y cuando no. Satanás quiere que se te apague tu lámpara. Si tu lámpara se apaga, no podrá ver a Dios. Si tu lámpara se apaga, no podrá profetizar. Si tu lámpara se apaga, tu hogar corre peligro. Si tu lámpara se apaga, Satanás se ensoma la agenda. La lámpara no se va a apagar. Díselo al diablo: mi lámpara no se va a apagar. Aunque tenga poca fuerza, mi lámpara no se me va a apagar. Yo estoy manteniendo mi lámpara. Estoy velando por mi lámpara. Aunque esté llorando, yo estoy manteniendo mi lámpara. Gracias, Jehová Dios.
me quieren apagar. Están atentando contra mi ministerio aquí. Están atentando contra el matrimonio aquí. Están atentando en contra de líderes aquí. Ay, 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 ay. Una masacre. Esta mañana el Espíritu me ministraba una palabra y me decía: es que es del 911 esta actividad. No fueron ellos, fui yo que la puse en su corazón. Aquí hay sociedad que tienen que alinearse, en especial la sociedad de jóvenes. Yo no sé lo que está pasando. Hay mucha gente que está haciendo aparentaje de que tienen aceite pero están vacíos. Están metiendo al mundo y ya no quieren nada ligado. Si es de Dios, es de Dios. Este es uno de 11 lo que Dios quiere hacer aquí. Hay una unción profética que Dios va a traer aquí. Y Dios está buscando un Samuel porque lo va a despertar. Aquí hay gente que está en el secreto y Dios le está diciendo: yo cuento contigo. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque a veces la iglesia está en fuego, por ahí una temporada que se mete una brisa, que hay gente que quiere venir pero no pueden. Se mete una temporada como de desesperación y de desánimo. Eso no es normal, son demonios. El estado de tu iglesia es un estado de fuego, de prosperidad y de bendición. Tú no entiendes que te pillaron para zarandearte. Están velando tu lámpara para apagártela. Y Dios te está diciendo: ten cuidado, mantén tu llamado, mantén tu lámpara. Santo Dios. Gracias, Espíritu Santo. Yo me siento que me quedan unos momentos. Algo me llama de esto, y es que cuando estaban hablando de la lámpara y del aceite, el aceite representaba al Espíritu Santo, pero había algo que me llamaba a la atención, y era que en Israel se utilizaban diferentes tipos de lámpara. Aleluya. Como número 1 se utilizaba candelero, número 2 se utilizaba antorcha, número 3 se utilizaban lámparas comunes y número 4 se utilizaban lámparas de adornos. En el tiempo de la antigüedad, Israel, las casas eran de tienda y estaban divididas solamente en dos partes: la parte de la sala y la parte de las habitaciones. Y cuando ellos iban a poner la lámpara en la sala, ellos ponían lámparas adornadas, y en la habitación ponían lámparas comunes que no tenían adorno. Esto era por si una visita iba a entrar a la sala, pudiera ver una lámpara encendida, adornada. Gloria al Señor. La lámpara de la habitación no se preocupaba para que tuviera adorno, simplemente que esté encendida. En los templos, aleluya, y en los lugares donde el rey vivía, que eran los castillos, en esos lugares ponían lámparas adornadas, porque era un palacio, era un castillo del rey. Pero algo me llamaba a la atención. ¿Qué me llama la atención? Es que cuando ponían una lámpara adornada en la sala o en el castillo, si la lámpara era adornada, o que pusieran, aleluya, candelero en el templo, aleluya, o si había lámpara en la habitación que no era adornada, todas tenían un solo propósito. ¿Y cuál era el propósito? Mantenerse encendida. Gloria a Dios. No importaba que la lámpara estuviera adornada o no, el propósito era que tenían que mantenerla encendida. Si la lámpara tenía adorno y cuando tuviera que estar encendida, la lámpara no estaba encendida, aunque tuviera adorno, de nada servía, porque no estaba encendida. Que lo que te estoy diciendo en esta noche es que aunque nosotros estemos en diferente posición, humanamente hablando, aunque yo sea pastor, aunque usted sea predicador, aunque sea
me llama la atención es que Mateo está tratando de ilustrar lo que es una boda oriental, alabado sea Dios. Y cuando él está hablando, aleluya, de lo que es, o tratando de ilustrar lo que es una boda oriental, cómo se daban las bodas orientales. Las bodas orientales se hacía lo que era un deposorio. Cuando se hacía lo que era el deposorio, aleluya, aquí se llevaban el novio y la novia, se juntaban con ambas familias para el novio y la novia, aleluya, jurarse fidelidad hasta la boda. El novio tenía que darle una sortija, o si le daban una sortija, tenía que darle una prenda de valor para que esta joven, donde ella anduviera, andaba exhibiendo, sea su anillo, o si no tenía el anillo, una prenda de compromiso de que ella le pertenecía a alguien. Alabado sea Dios. Se tenían que jurar que iban a ser fieles hasta la boda, tenían que permanecer en un sumo cuidado, tenían que estar cuidándose para que no fueran acusados de que tal vez lo vieron a sola o escondido. Mi alma bendice a Dios. Y entonces la boda entonces se suspendiera. Tenían que estar cuidándose de todo esto. El esposo o el novio tenía que prometerle a ella que se iba a casar con ella y que le iba a ser fiel en todo el sentido. La novia también tenía, alabado sea el nombre de Dios, que jurarle esto a su novio, de tal manera que se preparaba luego una boda, de tal manera que cuando la boda se preparaba, algo acontecía. ¿Qué acontecía? Que esta muchacha, mi alma bendice a Dios, ella tenía que en la casa de su padre recibir la bendición de su padre. Antes de salir de la casa de su padre, ella tenía que dejar su habitación perfumada, tenía que dejar su habitación bien arreglada antes de salir de la casa de su padre. Todo esto era señal de que ella estaba saliendo bendecida de la casa de su padre antes de casarse, de que ella estaba saliendo con la bendición de su padre, de que todo estaba en orden, de que la familia estaba a favor del matrimonio que se iba a hacer. Oh, gloria a Dios. Y ella tenía que salir bendecida de esta casa. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Nosotros sabemos que vamos camino a una boda, y antes de nosotros ser levantado de esta tierra, hay un perfume que tenemos que perfumar aquí en la tierra. Hay una unción, hay una aroma que tenemos que soltarla aquí en la tierra. Todo el que tiene llamado sabe que antes de que yo lo levante tenemos que manifestar algo en la tierra. Aquí hay gente que tiene que empezar a ver lo que Dios le ha puesto en su mano, porque tienen que manifestar lo que Dios le dio. Alguien a la batalla de esta hora. Poderoso. Gloria a Dios. De tal manera que esta boda se estaba llevando con un sentido muy específico y tenía que haber un arreglo muy importante. El joven tenía que estar seguro de que esa joven no le iba a faltar nada. Oh, gloria a Dios. Tenía que estar seguro de la casa que él le hizo a ella, que esa casa tuviera todo lo que ella iba a necesitar, de tal forma que en la casa del novio se hacía la boda. Siempre en la casa del padre del novio era donde se celebraba la boda. La novia tenía que estar en la casa de su padre, tenía que estar esperando el día de la boda, y cuando el día se acercaba, entonces ellos arreglaban lo que era un desfile, arreglaban lo que era una decoración muy bonita, una boda muy hermosa. Y cuando ellos iban a la casa del padre del novio a celebrar la boda, siempre la boda se hacía de noche en Israel, siempre las celebraciones y la fiesta se hacían de noche en Israel. Cuando ellos iban a la casa del padre del novio, ellos celebraban la boda. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos invitaban muchas personas, y la gente que eran invitados en aquel lugar, como era de noche, para ellos poder ir a la boda, tenían que ir con vestimenta reluciente, con ropa espléndida, con ropa hermosa. Pero el novio tenía que estar más luciente que todos los hombres en ese lugar. Ningún hombre podía ir mejor que el novio. El novio tenía que invertir en la vestimenta, tenía que invertir en la ropa que se iba a poner, porque ese día era un día especial. La novia tenía que vestirse de una forma muy bonita, de una forma muy curativa, de una forma muy reluciente, porque ese era el día de la boda. Cuando el día de la boda se acercaba, todos los invitados tenían que tomar una lámpara para poder ir a la boda y tener una lámpara encendida. ¿Sabe por qué? Porque después que la boda se celebraba en la casa del padre, entonces ellos de ahí iban a salir a la casa que ellos hicieron para nuevamente habitar ahí. Oh, gloria a Dios. Y cuando ellos salían de la casa del padre, había un desfile, que en medio de ese desfile
desfile, todo lo que iban ahí tenían que llevar una lámpara encendida y tenían que llevar aceite de repuesta. ¿Sabe por qué? Tenían que llevar una lámpara encendida porque la calle era oscura y el asunto o el acuerdo era que todos los invitados tenían que estar aluzando en medio de la boda, tenían que estar aluzando en medio del desfile. Cuando una gente se le apagaba la lámpara y no tenía aceite de repuesta, automáticamente había un portero que lo sacaba del desfile porque se le apagó la lámpara, porque no tenía aceite de repuesta. Por lo tanto, todo el invitado, cuando lo invitaban, tenía que asegurarse que su lámpara tuviera aceite y que también él tuviera repuesta, por si acaso se le apagaba la lámpara por falta de aceite. Él entonces echa el aceite de la repuesta. ¿Sabe por qué? Porque a veces el camino era largo. Oiga Dios, dile al que está a tu lado, cualquier cosa puede pasar en el camino. Díselo. Dile, cualquier cosa puede pasar en el camino. Ellos sabían que el camino era largo, pero tenían que mantener su lámpara encendida. Tenían que mantener su lámpara encendida. Tenían que mantener el torche encendida. Y tenían que llevarle puesta. Automáticamente, si la lámpara se apagaba, tenían que sacarlo del desfile. Oh, gloria a Dios. Si la lámpara se apagaba, ellos tenían que sacarlo y decirle: usted no puede estar en este desfile. ¿Por qué? Porque su lámpara se apagó. Usted no la mantuvo encendida. Usted sabía que iba a caminar en un desfile y usted no mantuvo su lámpara encendida, y mucho menos tiene aceite de repuesta. Por lo tanto, salga del desfile, porque usted no puede estar. Alguien alaba a Dios de esta hora. Yo quiero dos personas, por favor, que se levanten. Voy a hacer un ejemplo. Venga, varón. Alguien alaba a Dios de esta hora. Venga usted también, varón. Gloria a Dios, pónganse en fila, por favor. Venga, varón. Oh, gloria a Dios, pónganse aquí en fila, por favor. Santo Dios. Yo quiero otra persona, aleluya, que venga y pase por aquí. Venga usted, pastora, venga por favor y perdone. Eche un poco para atrás. Gloria a Dios. Mira lo que acontecía en el desfile. Alabado sea Dios. Póngase de aquí, pastora. Oh, gloria a Dios. Mira lo que pasaba en el desfile. Gloria a Dios. En el desfile pasaba algo muy importante. Agárrame aquí, varón. Gloria a Dios. Pastora, ponga el frente para donde ellos. En el desfile pasaba algo importante. Salimos de la boda. Figúrese eso. Salimos de la boda. Ahora ellos vienen en el desfile. Gloria al Señor. La pastora es la portera que tiene que estar velando por el desfile. Y están velando por todo lo que tiene la lámpara encendida y por todo el que se le apagó la lámpara. Ahora mira, este varón viene en el desfile y también este varón viene en el desfile. Él tomó su lámpara y la tiene encendida, pero también tomó una reserva con ella. Pero cuando vamos a ver a este varón, él solamente tomó su lámpara, pero no tiene reserva en esta mano. Esta botella está llena, tiene aceite, pero él tiene respuesta aquí también. Esta botella está casi media. El camino es largo. Figura que en medio del camino al varón se le apagó la lámpara. Oh, gloria a Dios, quédeseme ahí. Se le apagó la lámpara. El deber de la portera es observar. Sácalo de la fila, pastora. La pastora observó, él está encendido, pero él está apagado. Sácalo de la fila. Aleluya. Porque se le apagó la lámpara. No se vaya, varón, aleluya. Él está fuera de la lámpara porque la portera lo sacó. El deber de ella era sacar a todo el que tuviera la lámpara apagada, porque no tenía reserva y dejó apagar la lámpara. ¿Por qué? Porque no mantuvo su lámpara encendida y mantuvo su llamado. Ahora bien, Dios me mostró algo aquí. En aquel tiempo se sacaba a todo el que no tenía la lámpara encendida. Alabado sea Dios. Pero Dios me mostró algo, me enseñó algo que me enseñó Dios. Póngase en la fila de nuevo, varón.
Yo puedo llevar la desobediencia al pastor, oh gloria a Dios, porque él está pagado. Se puede convertir en una presa fácil para el enemigo. Ahora bien, ¿con cuál es el problema de Satanás? Es con el que está prendido, tiene su lámpara encendida y también tiene aceite de respuesta. Satanás dice: mi problema no es aquel que se le apagó la lámpara, mi problema es aquel que tiene su lámpara encendida. ¿Por qué? Porque el que tiene su lámpara encendida, ese puede avanzar, a ese Dios le revela, a ese Dios le muestra, se guarda en santidad, puede caminar por encima de los peldaños, puede avanzar, la enfermedad no lo detiene, el hambre no lo detiene, gloria a Dios, la escasez no lo detiene. Entonces yo tengo que hacer que él se detenga. Que Satanás quiere hacer con aquel que tiene la lámpara encendida? Le está cerrando puertas de empleo, le está haciendo guerra con la finanza, le está llevando enfermedad y está diciendo: ¿cómo lo detengo? Alabado sea Dios. Camina, varón, te está llevando escasez, te está llevando enfermedad, te está llevando pleito, te está llevando contienda, te están señalando. Ahora, varón, cállate, varón, híncate. Mira, él está caminando, Satanás le está empujando, el Satanás lo está hiriendo, le ha cerrado puertas. Pero algo me llama la atención, es que aunque Satanás lo empujó con violencia, él todavía mantiene su lámpara encendida. Es que aunque las puertas se le cerraron, él mantiene su lámpara encendida. Es que aunque le avanzaba, es que aunque hubiera un día de tempestades, él mantiene su lámpara encendida. Los pleitos lo empujaron, la necesidad lo empujaron, los buenos violentas se lo empujó, los pleitos lo empujaron, la enfermedad lo empujó, él cayó en el suelo. Por eso dice el salmista David: me empujaron con violencia para que cayera, pero me ayudó Jehová. Jehová ayuda a todo el que tiene su lámpara encendida. Jehová ayuda a todo el que está luchando por su lámpara. Alguien alaba la gloria de Dios en esta hora. Se puede sentar. Muchas gracias. Hay mucha gente que está luchando por su lámpara, que en esta noche oh, gloria a Dios. En el camino puede acontecer cualquier cosa. En el camino a la boda está pasando muchas cosas. Hay gente que Satanás le está tirando por todos lados, porque él sabe que tú vas camino a la boda, él sabe que tú vas camino a la celebración, él sabe que tú vas camino a encontrarte con Jesús, él sabe que tú vas camino a encontrarte con tu amado. Hay pleitos que está levantando en medio del camino, se están levantando los gigantes, se está levantando guerra. ¿Por qué? Porque él sabe que si te apaga la lámpara, no puede esperar al esposo. ¿Por qué te quieren apagar la lámpara? Es porque él sabe que tu lámpara está alumbrando. Gloria al que vive. El pleito tuyo por tu lámpara. Oh, gloria a Dios. Te quieren robar tu adoración porque está manteniendo tu lámpara. Te quieren robar la práctica porque está manteniendo tu lámpara. Te quieren robar la intercesión porque está manteniendo tu lámpara. Ahora aquí pasando. Aquí hay lámpara que si se apaga, tu matrimonio va a correr peligro. Si te apaga, tu familia va a correr peligro. Si te apaga, la iglesia va a correr peligro. No te luces para adelante. Mantén tu lámpara. Mantén tu lámpara. Aunque venga viento, manténla. Aunque venga tempestad, manténla. Manténla encendido, te dice Dios. Oh, gloria a Dios. Aquel lámpara que tenían falta de aceites, Dios te vio y sabe cómo tú estás. Oh, gloria a Dios. Gente que está descuidando su llamado por el empleo, gente que está descuidando su llamado por cosas terrenales. Dios te está diciendo: tú sabes que tu lámpara necesita aceite, tú sabes que tú no eres así, tú sabes cómo yo trato contigo, tú sabes cómo yo te revelo. Tú vas a permitir que Satanás te aparte de mí, tú vas a permitir que ese empleo apague tu lámpara. No es que suelte el trabajo, es que busque aceite porque te está pagando y tú lo sabes. Oh, gloria a Dios. Está predicando en reserva, me está cantando en reserva, está ministrando en reserva, me está orando en reserva. Yo quiero darte más, yo quiero darte más, yo quiero darte más, yo quiero darte más, yo quiero sola, una más anda, hay una unción de Dios, yo quiero darte más. Yo te he revelado los demonios corriendo, te he revelado echando fuera enfermedad, es que te quiero entregar más. Tu posición no es esa, recibe más, ahí está la mano de Dios.
está viendo como me veía antes. No se veía meses sin yo tratar contigo ni hablar a tu espíritu. Ahora, ¿qué te está pasando? ¿Acaso no has entendido que a ti te pidieron para zarandearte? Son demonios los que no te quieren dejar de escuchar mi voz. Son espíritus que están nublando tu cielo para que tú no recibas. Oh, gloria a Dios. Son espíritus que te están quitando el hambre de tu escudriñar mi palabra como lo hacía antes. Es que tú no eres cualquier cosa. Tú conoces que lo que yo te revelaba era tal cuando lo hablaba. Yo te confirmaba, yo te manifestaba, yo te decía lo que yo te estaba informando. Había confirmación. ¿Qué tiempo tiene que ya no me sientes? ¿Qué tiempo tiene que ya no te hablo? Oh, gloria a Dios. No es que no quiero hablarte, es que te están tratando de alejar de mí. Toma de nuevo la lámpara. Mira, el diablo, ya entendí que tú me querías apagar. Me voy a encender de nuevo. Hay cadenas que se están rompiendo. Es que tú eres una profeta de Luis y tú lo sabes. Es que tú tienes un llamado de Luis y tú lo sabes. Por eso Dios te dice, yo te entrego más. Recibe en esta hora. Ahí está la mano de Dios. Hay lámpara que yo la renuevo en esta hora. Hay lámpara que yo la prendo en esta hora. Recibe aceite. Es para que mantenga la lámpara encendida. Es para que mantenga tu llamado. Recibe más de Dios. Recibe hasta la cobertura de Dios. Ahí está el fuego de Dios. Ahí está la mano de Dios en esta hora. Póngase de pie en este momento. Yo soy el Dios de esta iglesia, dice el Señor, y yo te he llamado. Tú eres una lámpara encendida para mí. Tú eres el pueblo que yo he tomado, y yo te prometí que yo te honraré por encima de todo, dice el Señor. ¿Por qué te está intimidando? ¿Por qué estás descuidando tu llamado? ¿Por qué estás descuidando tu lámpara? Si yo prometí estar contigo hasta el final, yo voy a salir a tu encuentro, pase lo que pase, porque no te voy a dejar morir, dice Dios. Yo sé que tú estabas de nuevo, si no te voy a dejar morir, dice el Eterno. No era que tú no querías, no, es que la guerra te estaban apartando de mí. Yo estoy viendo tu anhelo, estoy viendo tu corazón. Yo salgo a tu encuentro, no te voy a dejar morir, dice Dios. Yo sé que tú no podías más. Había una guerra que nadie la conoce, que tú la estás peleando. ¿Tú crees que yo no te estaba viendo? Yo soy Dios. Yo te llamé. Yo voy a salir a tu encuentro. Si yo tengo que acabar con cualquier cosa que tenga que acabar, lo voy a hacer. Si tengo que quitar lo que tenga que quitar, lo voy a quitar. Yo anhelo volver a la madrugada contigo. Necesito que me ames nuevamente. Necesito que me ames nuevamente. Necesito que toque. Necesito que toque. Yo te estoy esperando. Alabado sea Dios. A veces te despierta. Por la madrugada mueres tú. No te se te va el sueño. Es mi espíritu que te está buscando. Es mi espíritu que te está anhelando. Yo quiero nuevamente volver contigo. Hay madrugadas que te están esperando. Hay fuego que te espera. Hay amanecer que te espera. Dios te dice, te estoy esperando. Yo te quiero volver a revelar. Hay canciones que tengo que entregarte en el Espíritu. Hay liberaciones que a través de ti tienen que pasar. Satanás sabe quién tú eres y por eso no quiere que tú mantengas tu llamado y mantengas tu lámpara encendida. Él sabe que cuando tú estás en el Espíritu tú eres celoso por lo mío. Oh, gloria a Dios. Él sabe que tú anhelas lo mío cuando estás en el Espíritu. Esa velancia que hay en tu Espíritu. Por eso te quiero apartar de mi presencia. Pero yo voy a tu favor. Yo salí a tu encuentro. Yo salí a tu encuentro, dice Dios. Yo no voy a dejar que tú mueras. Yo te llamé. Cualquier barrera la voy a quitar por ti. Por ti. Por
por lo que tú estabas pasando. Estaba de 9:11. Satanás estaba atacando tu vida espiritual porque él sabe que tú eres una atalaya. Oh, hay espada poderosa en tu mano. Satanás quiere que tú deshabilites tu zona de pelea, tu zona de batalla. Pero Dios te dice: tú eres intercesor en tu familia. Tú intercedes por la familia. Tú intercedes por mucha gente. Así yo lo hago. Amigo, que así como me has pedido, yo lo he hecho. Yo soy el que te ha abierto puertas. Te he llevado a lugares poderosos. Te he dado los favores que tienes. Por ti peleo yo. Por ti peleo yo. Te estoy escuchando de cerca, no de lejos. Te estoy mirando de cerca, no de lejos. Entonces, no hay pelea que yo no pelee por ti. No hay barrera que yo no quite por ti. No hay cadena que yo no rompa por ti. No dudes de mi presencia. Yo estoy contigo. Tú me lo preguntaste que si yo estaba contigo. Yo te estoy dando palabra hoy. Hace 4 días me dijiste: Señor, tú estás conmigo. El enemigo te quería turbar y quería decirte que no había solución. Y es que tú entiendes que yo soy, entiendes que yo soy el que abro puertas. Las enfermedades no me pueden detener. No importa lo que esté pasando en tu familia, que no se apague tu altar. Tú no dependes de médicos ni tu familia tampoco. Tu altar me atrae a mí para que yo haga la obra. Oh, hacienda. Y yo lo he hecho. Ahí está el Espíritu sobre ti, mujer. Hay una gloria pesada que se apodera de ti. Va a caminar por encima de los problemas y por encima de la tempestad. Oye, trabájame, dice el Señor. Trabájame, dice el Señor. Trabájame, porque la obra que yo hice en ti no había hombre que la podía hacer, ni la ciencia podía hacerla. Fui yo que la hice. Padre, gracias. Gracias, Señor. Voy a hacer una oración aquí para entregar. La número 1 es por sanidad y la número 2 es por fortaleza ministerial. Gracias a Dios. Hay una unción poderosa. Dios. Cierre sus ojos. Poderoso. Hoy dice un momento de mí que casi estoy entregando. No eres tú. Conéctese como que si usted va al trono de la gracia. Como que Dios lo está mirando, como que lo está escuchando y le está diciendo: pídeme ahora. Gracias a Dios. Conéctese como que usted va para arriba. Aleluya. Llame a Elohim, Rafa. Nuestro Dios. Llame a Elohim, la Bocusa. Dígale a Elohim que venga a ellos. Hay portales espirituales que se están abriendo en esta noche. Hay gente que Dios quiere establecerlo. Oh, gloria a Dios. Eso de que tú te caes hoy y mañana te levantas se va en el nombre de Jesús. Vamos, como que se te está conectando al trono de la gracia. Sube tu alabanza porque hay algo que vas a recibir en esta noche. Sube tu alabanza, hay algo que Dios te va a entregar en esta noche. Sube tu alabanza, hay cadenas que se van a romper en esta noche. Sube tu alabanza, hay cielos que se están abriendo. Súbela, súbela, súbela. Hay gente que está sintiendo que no le está entregando algo. Tómalo, tómalo, tómalo de esta hora. Tómalo, tómalo. Hay gente que van a sentir todo lo que van a salir del cuerpo. Tómalo. Vamos, conéctate, tómalo. Yo estoy esperando que conecten en esta hora. Tómalo de esta hora. Abrázalos. Sube, sube el trono. Conéctate. Y está la mano de Dios. Está tocando tu vida. Está tocando tu cuerpo. Ahora Espíritu Santo. Ahora Espíritu de Dios. Sopla, 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 sopla. Con poder.
este momento.